Hay muchas personas que han hecho la pregunta, ¿cómo sé si ha sido lleno con el Espíritu Santo? Y muchas denominaciones dicen muchas cosas, muchas tradiciones de hombre, muchas culturas de iglesias, tienen mucho que decir sobre este tema. Y es importante que nosotros dependamos de la Biblia sobre lo que la Biblia dice del bautismo del Espíritu Santo o ser lleno con el Espíritu Santo. En otras enseñanzas nosotros tocamos sobre la sinonimía del bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo que la promesa del Padre, es conectado con el recibir el Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo y muchas otras frases como la caída, el derramamiento del Espíritu, todo describen el mismo evento que vemos alrededor del libro y en el libro de Hechos. Y se habla mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero en esta enseñanza vamos a tocar cómo sabieron en las Escrituras cuando alguien fue lleno con el Espíritu Santo. Y muchas personas dicen muchas cosas, pero vamos a ir y comenzar en Hechos capítulos 2, verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es la primera vez que vemos que los discípulos, otras personas que no fueron los apóstoles también, estaban y fueron llenos con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en otra traducción, la Biblia amplificada, verso 4, y todos fueron llenos, difundidos por sus almas del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, lenguas diferentes, extranjeras, mientras el Espíritu seguía dándoles expresión clara y fuerte en cada lengua con palabras apropiadas. Es importante que nosotros veamos esto como un ejemplo de lo que pasa en las Escrituras cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo. Pero cuando seguimos leyendo en Hechos capítulos 10, verso 44 al 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba ministrando a los gentiles en la casa del Cornelio, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La Biblia amplificada dice de esta manera, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes de entre los circuncidados, los judíos, que venían con Pedro quedaron sorprendidos y asombrados, porque el don gratuito del Espíritu Santo había sido concedido y derramado en gran medida incluso sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas, idiomas desconocidas, y ensalzar y magnificar a Dios. Y Pedro preguntó, ¿puede alguien prohibir o negar el agua para bautizar a esta gente, siendo que han recibido el Espíritu Santo así como nosotros? Entonces, Pedro aquí está observando que los gentiles en la casa de Cornelio fueron llenos con el Espíritu Santo en la misma manera que Pedro y los que estaban con él fueron llenos. Y Pedro describe que ellos recibieron el don del Espíritu Santo
y que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Entonces aquí otra vez estamos viendo esa sinonimía, pero Pedro está describiendo que fue el mismo fenómeno que ocurrió cuando él lo recibió, que fue en Hechos capítulo 2. Entonces aquí vemos algo súper clave, porque Pedro afirma este evento sobrenatural en Hechos 11, verso 15 al 18. Él le está reportando a un concilio de ancianos y apóstoles sobre lo que ha pasado con los gentiles. Dice, verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces él describe que esto ocurrió de la misma manera, que no había acepción de personas de parte de Dios entre los judíos y los gentiles. Los dos hablaban en otras lenguas cuando el Espíritu Santo los llenó a ellos, o fueron bautizados o fue el Espíritu derramado sobre ellos. Él dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, el concilio de los ancianos y los apóstoles en Hechos 11 afirman y glorifican a Dios en escuchar el reporte que los gentiles tuvieron la misma experiencia, la misma experiencia y testimonio de recibir el don del Espíritu Santo que los judíos recibieron en Hechos 2. Ahora es importante que nosotros entendamos esta palabra don que es usada en Hechos 10 y Hechos 11 no es la palabra don o dones que es usada en 1 Corintios capítulo 12 al 14, que habla sobre los dones espirituales. Esa palabra dones espirituales en 1 Corintios 12 al 14 es carisma en el griego. Pero aquí en Hechos 10 y 11, esa palabra don es dorea, que nosotros hemos hablado sobre la diferencia entre dorea y carisma. No son el mismo. Pero vemos aquí que algo significante pasa con el dorea del Espíritu Santo que leemos en Hechos 10 y capítulo 11. Y eso es que para los judíos en Hechos 2 y los gentiles que no fueron discípulos ni apóstoles hasta este tiempo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro pudo ver que recibieron el Espíritu Santo cuando los escuchó hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. Pero sigamos leyendo más todavía en Hechos 19, 1 al 7. Este es Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, esto es muy interesante porque aquí vemos, Pablo tiene la expectativa que los discípulos que se encuentran aquí en Éfeso hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo Jesús. Pero es claro que los discípulos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando lo recibieron. Ahora, Pablo no se burla de ellos, Pablo no habla mal de ellos, él le hace varias preguntas. Pero aquí vemos algo súper importante, que el momento de creer en Cristo Jesús es diferente que el momento de recibir el bautismo o recibir el Espíritu Santo. Y vamos a entender eso un poco más siguiendo la lectura. Él les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Entonces ellos son discípulos de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces fueron rebautizados. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces aquí vemos que se repiten las escrituras, que cuando uno es lleno con el Espíritu Santo, inicialmente ellos hablaban en otras lenguas o idiomas desconocidas. Ahora nosotros vamos a ver un poco más. Cuando nosotros leemos en el español otras lenguas, eso en el griego, la palabra otras es heteros. Y la palabra lenguas es glosa. Entonces, cuando vemos al diccionario del griego de la palabra heteros, significa otro o diferente o extraño. Y después, la palabra glosa en el diccionario griego, tú lo puedes buscar en tu concordancia para este verso. Quizás Hechos capítulo 2, verso 4, en Hechos 10, en Hechos 19. Pero lee el diccionario sobre glosa, por implicación, un lenguaje que es especialmente no adquirido naturalmente. Entonces, nosotros cuando vemos en la Biblia que las personas fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, con esa experiencia de recibir el Espíritu, en ese momento inicial, ellos comenzaron a hablar en lenguas que no fueron adquiridas naturalmente, porque leemos en Hechos capítulo 2, verso 4, que se establece el principio que es el Espíritu que da como uno debe de hablar. Entonces, es importante que vemos que esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo y las personas hablando en lenguas cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que ocurrió para los apóstoles, para los discípulos, para judíos, para personas que no eran judíos, que se llaman gentiles. Y vemos que aquí en Hechos capítulo 19 también pasa para las personas que creen en Dios, pero no habían todavía recibido el Espíritu Santo. Entonces, es importante que alguien tenga fe en el Señor, pero que mire para adelante escrituralmente para ser lleno con el Espíritu Santo. Y cuando pasa, eso en las escrituras, no denominación, no cultura de hombre, no cosas de este mundo terrenal. Pero cuando vemos en las escrituras este modelo, las personas hablaban en lenguas cuando fueron llenos o cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, cuando nosotros leemos, comenzando hasta en Hechos capítulo 1, esa frase caer sobre, en referencia al Espíritu Santo, esa palabra caer sobre, en el griego es caer o venir dentro. Entonces, cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, bíblicamente esa frase es entró. Entonces, cuando leemos eso de caer sobre del Espíritu Santo sobre alguien, no es diferente que cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo. Es sinónimo. Pero sigamos leyendo porque hay otras cuentas en la Biblia cuando personas fueron llenos con el Espíritu Santo. Porque es importante que nosotros, otra vez, no tratemos de conformar las escrituras a nuestra experiencia, pero que nosotros conformemos nuestras experiencias a las escrituras, porque las escrituras es nuestro fundamento de verdad. En Hechos capítulo 8, verso 17 al 20, dice de esta manera: entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo. Este es Pedro y Juan. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ahora este no es Pedro Simón, este es otro Simón, les ofreció dinero y diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces aquí vemos algo súper interesante, que en Hechos capítulo 8 leemos sobre los samaritanos recibiendo el Espíritu Santo, pero no está grabado que alguien hablaba en lenguas. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Es contradicción? ¿Es algo que significa que no debemos de hablar en lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo? Sigamos escudriñando esto, porque Simón, cuando tú lees esta historia, Simón fue un hechicero. Él fue alguien que decepcionaba a las personas con magia y muchas cosas. Pero él se convierte en esta región de Samaria cuando Felipe predica ahí como evangelista. Y cuando viene Pedro y Juan para que el Espíritu Santo caiga sobre los samaritanos, él ve algo muy notable. Él ve algo muy maravilloso cuando los apóstoles impusieron manos sobre las personas. Y tenemos que preguntarnos si solo requiere la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, o si solo requiere una oración, si solo requiere creer. Pues vemos por Hechos 19, el momento de creer es diferente del momento de recibir el Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 10 que no requiere la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces en Hechos 8, aquí vemos que Simón tuvo que haber notado algo significante en asociación con la imposición de manos. Porque vemos en Hechos 19, Pablo impuso sus manos sobre los discípulos de Juan y fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero vemos en Hechos 8, no leemos nada sobre hablando en lenguas. Porque aquí en Hechos capítulo 8 no es grabado, pero no significa que es contradicción con los otros ejemplos de las Escrituras. Aquí estamos viendo un énfasis sobre la historia y la experiencia de Simón específicamente y lo que él observaba. Y él había observado algo tan maravilloso que no se describe, porque solo se describe que él vio algo con la asociación, en la asociación de la imposición de manos, cuando las personas recibieron el Espíritu Santo. Y la imposición de manos, nosotros sabemos, no es requerido para uno recibir el Espíritu Santo. Entonces, él vio algo significante en este momento. Tanto, él quiso dar dinero para tener el mismo poder. Escudriñemos esto honestamente. No hay contradicción en las Escrituras. No podemos añadir ni quitar, pero sí podemos poner varias historias y grabaciones de eventos bíblicos para tener un entendimiento y una foto completa de lo que pasa. Lo que vemos en Hechos 8 no es contradicción, pero es revelación, que hay un fenómeno sobrenatural cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Y puede ser con la imposición de manos o puede ser sin la imposición de manos, pero algo fenomenal ocurre con el bautismo del Espíritu Santo. Y no es describido, pero sí entendemos
lo que eso es con estudiando los otros ejemplos cuando alguien fue lleno con el Espíritu Santo. No es Hechos 8 contra Hechos 10, no es Hechos 8 contra Hechos 19 o Hechos 2, no. Todas estas escrituras son inspiradas por Dios para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está mostrando. Pero sigamos leyendo aquí porque vemos en Hechos capítulo 4 sobre esa frase otra vez de ser lleno con el Espíritu Santo. Y tenemos que escudriñar. Hemos escudriñado y seguir escudriñando lo que pasó en el libro de Hechos. Porque nosotros vimos en otra enseñanza que lo que pasó en Juan 20 no fue literal. Cuando Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo de reciba el Espíritu Santo, nosotros vimos en el diccionario griego y con el estudio de esas frases que no fue literal, fue simbólico en ese momento de Juan 20, pero fue cumplido en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19 vemos ejemplos. Y aquí en Hechos 8 vemos que solo nos da otra etapa, otro entendimiento, otro canal de revelación para entender que hay un fenómeno sobrenatural que ocurre. Y vemos por las otras historias es hablar en lenguas cuando uno es bautizado con el Espíritu. Pero Hechos 4 también nos da otra cuenta y dice en verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza a darle él una lectura a los ancianos de Israel sobre el poder de Jesucristo. Pero dice la Biblia amplificada, entonces Pedro, porque estaba lleno y controlado por el Espíritu Santo, les dijo. Otra traducción literal de Young dice, entonces Pedro, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, les dijo. Entonces aquí vemos en Hechos capítulo 4, verso 8, que Pedro, él fue ya lleno, él ya fue lleno, porque estaba lleno, dice las Escrituras. Entonces esto es una referencia a algo que ocurrió previamente. No ocurrió en este momento, pero en este momento él pudo hablar con denuedo y audacia porque fue lleno con el Espíritu Santo. Y nosotros vimos el reporte de Pedro en Hechos 10 y 11 es que los gentiles recibieron el Espíritu Santo como Pedro y los otros lo recibieron, que fue en Hechos 2, no Hechos 4. Entonces vemos Hechos 4 está usando esta misma frase, pero solo para enseñarnos y mostrarnos que es el ser lleno con el Espíritu Santo que después nos permite tener denuedo y audacia cuando estamos enfrentando a la oposición y resistencia cuando compartimos el Evangelio. Ahora, hemos tocado en otras enseñanzas y vamos a tocar en enseñanzas del futuro que uno sí puede tener denuedo sin el bautismo del Espíritu Santo. Vemos en la vida de los discípulos muy fácil que ellos tenían el Espíritu con ellos, pero no tenían el Espíritu dentro de ellos. Eso es lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14. Si sigues leyendo del verso 14 al 28, Cristo menciona esto y menciona mucho sobre esto. Pero es posible uno tener denuedo sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero vemos aquí un denuedo, una audacia poderosa, de otro nivel en Hechos capítulo 4, por medio de Pedro, porque él ya fue lleno con el Espíritu Santo. Entonces, denuedo es un producto, un resultado de ser lleno con el Espíritu Santo.
Pero esto no contradice lo que leímos en Hechos 2, 10 y 19 y Hechos 11 también, porque esto no fue la primera vez que Pedro fue lleno con el Espíritu. Entonces, sigamos leyendo el capítulo 4, verso 23 al 31. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Esto fue Pedro y otros apóstoles. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos esta cuenta de Hechos 4, 23 al 31, es después de Hechos 4, capítulo 4, verso 8, lo que leímos hace unos minutos. Pero esto pasa después de Hechos 3 y Hechos 2, donde muchos de los creyentes que estaban en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, se quedaron en Jerusalén y estaban escondiéndose porque estaban comenzando a tener resistencia y oposición de los ancianos de Israel, los judíos, los religiosos, los fariseos, los saduceos. Muchas de las personas de los judíos estaban oponiendo a esta nueva iglesia de Cristo Jesús. Pero aquí ellos están orando para tener denuedo, para hablar la palabra de Dios. Y la Biblia dice, cuando están orando, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estudias Hechos capítulo 2, 3 y 4, estos son las mismas personas que están presentes en Hechos 2. La misma región, la misma ciudad, las mismas personas. Y dice en la Biblia amplificada, y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban reunidos tembló y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y continuaron hablando la palabra de Dios con libertad, audacia y coraje. Nueva Traducción Viva dice, tan pronto como Pedro y Juan fueron liberados, Pedro y Juan regresó con los otros creyentes y les contó lo que habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos. Después de esta oración, el lugar de reunión tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces predicaron la palabra de Dios con valentía. Traducción literal de Young dice, y siendo Pedro y Juan libres, fueron a sus propios amigos. Verso 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con libertad. Entonces, esta congregación de creyentes fue la misma congregación consistía de el mismo grupo de personas que estaban en Hechos capítulo 2. No es mencionado el hablar en lenguas aquí, porque ya fue mencionado al principio de este pensamiento que leemos entre Hechos 2, 3 y 4. Es una historia que se desarrolla
Y estos creyentes no fueron nuevos creyentes, fueron ya los amigos de Pedro y Juan que estaban presentes en el día de Pentecostés en ese aposento alto. Entonces, para tratar de decir que muchas personas dicen que esto contradice Hechos 2, 10 y 19 y 11, no es sana doctrina. No es sana doctrina decir que esto contradice esos ejemplos de hablar en lenguas cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque no se menciona aquí. Pues no se menciona porque no fue la primera vez que recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro dice, los gentiles lo recibieron de la misma manera que él y los otros circuncidados. Y eso ocurrió en Hechos 2. Entonces, nosotros incluimos este verso en el estudio porque es importante que nosotros no tengamos miedo de escudriñar todas las escrituras, porque todas las escrituras son para nuestro entendimiento, son para nuestra revelación y enseñanza, instrucción, reprobación, para que nosotros tengamos entendimiento sano, doctrina sana en las escrituras. Entonces, Hechos capítulo 4 no contradice, pero sí nos da otro entendimiento sobre lo que pasa después que alguien es lleno, que uno puede orar y recibir de nuevo de Dios para hacer milagros y hablar la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 9 es otra cuenta. Comenzando verso 10, dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En esta cuenta de Pablo, pues Saulo convirtiéndose al Señor, después que se convierte a Pablo, leemos que Ananías, él viene con una palabra de Dios, con un mandato de Dios para hacer este milagro en la vida de Saulo y decir la palabra de Dios. Y vemos aquí que Saulo, fue bautizado. Ahora, en la enseñanza de la introducción sobre el bautismo, nosotros vimos que esa palabra bautismo es referencia a Espíritu Santo y agua. Y vemos que esa referencia de él fue bautizado, se puede uno claramente y sanamente asumir que eso es referencia al agua y espíritu. Porque Ananías tuvo una palabra de Dios, mandato de Dios: vayas porque él va a ser lleno con el Espíritu Santo. Eso es lo que claramente dice. Hasta que él entra y dice: seas lleno del Espíritu Santo. El Señor le da una misión a Ananías
Y entra Ananías a la casa y declara a Saulo ser lleno con el Espíritu Santo. Y lo que vemos es que primeramente le cayeron de los ojos como escamas, él recibe su vista y levantándose fue bautizado. Entonces, Ananías tiene la experiencia que el Señor le dijo que él iba a tener, del milagro sobre la vista y que Pablo o Saulo iba a ser lleno con el Espíritu Santo y recibir revelación de su llamado. Entonces, sí, no leemos sobre algo de hablar en lenguas, pero sí sabemos que Pablo hablaba en lenguas cuando leemos 1 de Corintios. Él lo menciona que él hablaba en lenguas más que todos. Y es importante que nosotros no veamos a la Biblia como algo que tiene muchas contradicciones. No, tiene revelaciones por medio de diferentes direcciones de las escrituras para que nosotros tengamos una foto completa. Y Pablo, que era Saulo en este momento, él fue bautizado, que nosotros por la historia podemos entender es referencia al agua y al Espíritu Santo. Y aquí vemos que esto es un entendimiento de las escrituras sana y clara por medio de los principios que nosotros hemos tocado en otras enseñanzas, incluyendo a esta. Porque el modelo de las escrituras es que repetidamente nosotros vemos cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo, incluyendo la historia de Hechos 2, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 11, Hechos 19, y hasta leemos otra vez en Hechos 13 sobre Saulo, en esta historia, este mismo Saulo, siendo lleno con el Espíritu Santo, y él comienza a hacer milagros y operar en un ministerio de liberación. Pero cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo, inicialmente hay algo sobrenatural que pasa. Y cuando escudriñamos estas historias juntamente, no para encontrar contradicciones, no para pelear estos versos contra otros versos, no. Cuando vemos a todas estas escrituras, ese fenómeno sobrenatural de cuando alguien recibe el Espíritu Santo inicialmente es hablar en otras lenguas, idiomas que alguien no adquirió naturalmente. Es el Espíritu que da como uno debe de hablar. Amén. Yo te invito que tú estudies estas escrituras personalmente, porque nosotros tenemos que conformar nuestras experiencias a las escrituras. No conformar las escrituras a nuestras experiencias para justificar nuestra experiencia o falta de experiencia. No, tenemos que nosotros conformar a lo que la Biblia nos muestra, porque es la voluntad de Dios, como hemos visto en la enseñanza sobre el significado del Espíritu Santo y qué significa, que es para todos. Entonces yo te invito a escudriñes estos versículos con el Señor, que es el autor de la Biblia, de la palabra de Dios. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo.